Hola profesor, buenas noches. Como parte del avance 4 de nuestro proyecto Clasificación de Flores Iris, este, mi grupo se compone de Elmer Gabriel Payín Alvites y José Salazar Casayo, ¿no? Nuestro docente es Mamani Yanampa Wilson y somos el grupo 9. Vamos a tocar el tema del aprendizaje no supervisado, análisis de dimensionalidad y PCA, ¿no? Que vendría a ser Principal Component Analysis. Eh, para tener claro que vamos a hablar sobre el tema que vamos a explicar esta vez, dentro del análisis de dimensionalidad y PCA, visualizamos un cuadro comparativo, ¿no? Del aprendizaje supervisado y del no supervisado, ¿no? Donde vamos a evaluar el aspecto, etiquetas, objetivos, ejemplos y datos, ¿no? Que dentro del supervisado sí requiere etiquetas. El objetivo es predecir la salida y otros ejemplos tenemos clasificación y regresión y cuenta con datos X y Y, ¿no? Que vendría a ser la etiqueta. Dentro del no supervisado, la PCA no requiere el Y, dentro de que es la etiqueta, el objetivo es encontrar la estructura, y dentro de los ejemplos tenemos el PCA, el Cummings y el clustering, ¿no? Eh, y los datos solo cuentan con X, ¿no? Dentro de todo esto, los tipos de técnicas de reducción de dimensionalidad, tenemos las no supervisadas, la que vamos a pasar a explicar, la PCA, la TSNE, la Autoencoders, ICA y Factor Analysis. Y en las supervisadas tenemos la LDA y la Feature Selection supervisada. Como conclusiones respecto a esta parte en específico, podemos decir que la PCA trabaja únicamente con las características de los datos, no necesita conocer las clases o categorías de salida, no utiliza variables objetivo para su entrenamiento, no usa etiquetas, solo analiza la estructura de las variables X. Su objetivo es reducir dimensiones preservando varianza, no predice valores objetivos, su objetivo es reducir la dimensionalidad preservando la máxima varianza, su objetivo es encontrar patrones de estructura en los datos sin guía externa, su objetivo es transformar los datos de un sistema de coordenadas. Bien, a continuación vamos a explicar el código eh, como tema del análisis de dimensionalidad y PCA. Vamos a pasar a explicar el código del avance 4 que lleva como del curso de Inteligencia Artificial para Ingeniería, el proyecto de clasificación IRIS, análisis de dimensionalidad y PCA. Mi grupo es el grupo 9 y quien les habla Elmer Gabriel Payín Alvites y José Salazar Casayo, ¿no? Empezamos como primera parte del código, la importación de las librerías. Eh, tenemos al NumPy para los cálculos numéricos y operaciones con matrices. Tenemos al Pandas ASPD para manejar los datos en forma de tablas, los data frame. Tenemos al import myplotlib y Seaborn, que son librerías para graficar. Tenemos al Sclear, ¿no? Que carga los datasets ya predefinidos y clásicos de la Flores Iris. Tenemos al estándar Scaler, ¿no? Que normaliza los datos y tenemos a la PCA, ¿no? Que realiza el análisis de los componentes principales. Como segundo punto, vamos a cargar el dataset, donde que aplicamos el iris.data, ¿no? Que contiene las cuatro características largo, ancho de los sépalos y los pétalos. Luego aplicamos el iris target, ¿no? Donde que contiene las etiquetas de las clases 0 para setosa, 1 para versicolor y 2 para virgínico.
¿no? También el data frame, creamos el data frame, el cual se crea una tabla con los nombres de columnas y se añade la columna especies con los nombres de las flores. Luego tenemos el dfgead que muestra las primeras 5 filas. Cuando pongamos a correr el programa nos va a mostrar en forma de datos. Luego, tercer punto, la estadística descriptiva, que básicamente muestra los valores estadísticos básicos, como son el MEAN, que es en inglés la media, el STD, la desviación estándar, el mínimo y el máximo son valores extremos, y los percentiles, ¿no? El 25, 50 y 75%, ¿no? Todo esto nos permite conocer la distribución de cada característica si existiera diferencias de escala. Como cuarto punto, tenemos el X-Scaler, ¿no? Donde que estandarizamos los datos, resta la media, divide por la desviación estándar y así la variable tiene media igual a 0 y varianza igual a 1, ¿no? Principalmente es importante antes de aplicar la PCA porque depende de la escala de los datos. Como punto 5, la matriz de covarianza, ¿no? Dentro de la instrucción npcov, entre paréntesis, scalet.t, ¿no? Nosotros podemos calcular la matriz de covarianza 4x4, donde la covarianza mide cómo varían las dos variables juntas. Tenemos un valor positivo, tenemos que varía entre la misma dirección, el valor negativo que varía entre las direcciones opuestas, y cero, que no hay relación lineal, ¿no? En, en resumen, nos va a mostrar una diagonal que muestra las varianzas individuales. Luego, como punto 6, tenemos la varianza individual y la covarianza, ¿no? Que básicamente calcula la dispersión de cada variable que, por decir, ¿no? ¿Qué tanto varían los datos respecto a la media? Y en los datos normalizados, todas deberían estar cercanas al 1. Luego tenemos como punto 7, tenemos el eigenvalue, la descomposición eigen, ¿no? Donde el código es el eigen-values y el eigenvectors. Y esa variable lo igualamos, ¿no? A np-linac, punto ahí, y entre paréntesis matrix, ¿no? Más o menos esto nos quiere indicar que se realiza una descomposición de la matriz de covarianza, ¿no? Donde que el lambda viene a ser el eigenvalue o el autovalor, ¿no? Indica cuánta varianza explica en ese componente. Y el v, el eigenvector, donde nos da la dirección del espacio de mayor varianza. Los autovalores grandes representan componentes más importantes. En el punto 8 tenemos el PCA, que calcula los autovalores y autovectores de la covarianza. Como segundo punto, ordena los componentes por importancia. Tercero, proyecta los datos de un nuevo sistema en los ejes ortogonales, los que no están correlacionados. Nos indica el porcentaje de varianza explicada por cada componente principal. Como punto 9, tenemos la visualización de los dos componentes principales. Esto nos quiere decir que el PCA2.PCA igual, entre paréntesis, n componentes igual a 2, reduce el dataset de 4 a 2 dimensiones que comunicamos. Nos facilita el análisis y es importante tratar de reducir siempre a la cantidad menor de dimensiones posibles. Luego nos permite graficar, visualizar cómo se separan las clases, ¿no? Luego podemos decir que cada punto es una flor y los colores representan a las especies, ¿no? En los gráficos que vamos a poder visualizar más adelante. Si los grupos se separan bien, el PCA capturó correctamente las diferencias principales. Punto 10.
hacemos el print y mostramos, ¿no? Todos los resultados finales de la PCA, la dimensión resultante de 150 muestras y dos componentes. La matriz de covariancia de la PCA muestra que los componentes están descorrelacionados y la varianza explicada mide cuánta información se conserva respecto a los datos originales, ¿no? Luego tenemos como punto 11 el gráfico de visualización de la varianza que vamos a explicar más adelante, que muestra visualmente qué proporción de la varianza total explica de cada componente, ¿no? Y nos permite elegir cuántos componentes usaremos. 12. El mapa de calor de las covarianzas originales representa gráficamente la correlación entre variables originales, ¿no? Donde que los colores cálidos van a ser alta covarianza positiva y los colores fríos covarianza negativa o baja, ¿no? Acá podemos visualizar en las primeras 5 filas del data frame. Acá podemos visualizar las especies del 1 al 4, en la especie de setosa del 1 al 4, luego las estadísticas descriptivas, ¿no? El largo del cepal, el ancho del cepal y el largo del petal, ¿no? Donde está acá la media, la varianza, la covarianza, el valor mínimo, los rangos 25, 50 y 75% y el máximo, ¿no? Lo mismo para el ancho del petal, la media, la covarianza, el mínimo al 25%, 50, 75% y el máximo. Los datos normalizados para las primeras 5 filas, la matriz de covarianza, donde podemos visualizar el largo del cepal, el ancho del cepal y el petal y el largo del petal, ¿no? Todo en centímetros. Características de la varianza por cada característica, ¿no? Todos cercanos a 1, mejor dicho 1, para el largo del cepal, para el ancho del cepal, para el largo del petal y para el ancho del petal. Los eigenvalores, la varianza explicada va a ser explicada por cada componente. Los eigenvectores direccionales principales, ahí está la matriz, y la varianza explicada por cada componente, ¿no? Aquí en este primer gráfico, nosotros podemos visualizar aquí en la leyenda, nos está indicando las especies, ¿no? Tenemos azul para setosa, la celeste para la versicolor y la amarilla y la verde para la virgínica, ¿no? Acá podemos visualizar que cada punto representa una flor en conjunto de datos. En el eje 1, que vendría a ser la PC1, la de acá, el componente principal, tenemos dos componentes principales, ¿no? La PC1 y la PC2, ¿no? Donde que son combinaciones lineales de las variables originales, ¿no? Y dentro de ellos nos indica el largo, el ancho de pétalos y sépalos, ¿no? Aparte, los colores nos permiten diferenciar las especies según este cuadro y según acá la identificación de esta leyenda, ¿no? Luego, ¿qué podríamos interpretar de esto? Si los grupos de colores están bien separados, significa que las características elegidas permiten distinguir claramente a las especies, como podemos visualizar. Luego, la cetosa suele formar un grupo por separado, que debería ser el grupo de acá, porque tiene pétalos más cortos, ¿no? Y la versicolor y virgínica se superponen un poco y están acá agrupadas cercanamente, lo que refleja su similitud biológica, ¿no? Eso es lo que podemos interpretar y como se visualiza, el PCA logra reducir de 4 dimensiones a 2, conservando la mayor parte de la información. El siguiente gráfico que vamos a poder visualizar y explicar es la varianza explicada por cada componente principal de la PCA, ¿no? Que básicamente la barra representa
la proporción de la varianza que explica cada componente principal, ¿no? La PC1, PC2, PC3 y PC4. Luego, ¿cómo se interpreta? La PC1 explica la mayor parte de la varianza y la PC2 explica una parte adicional y ambas, PC1 y PC2, pueden explicar más del 95% de la información adicional, lo que justifica reducir de 4 a 2 dimensiones, ¿no? Como último gráfico, la matriz de covarianza original, el mapa de calor. ¿Qué nos muestra? ¿No? Nos muestra los ejes, el largo, el ancho del sépalo y el pétalo, luego los colores, ¿no? La intensidad de signo de la covarianza. ¿Y qué podemos interpretar de aquí? Que los valores altos positivos, altos y positivos son las dos variables que crecen juntas, ¿no? Y luego los valores negativos, una aumenta mientras que la otra disminuye. Luego las zonas claras cerca tienen poca relación. En conclusión, nos permite observar si hay variables redundantes muy correlacionadas, lo cual justifica aplicar la PCA para eliminar esa redundancia. ¿No? Eso sería respecto a todo con el tema del avance 4. Gracias.